Hoy analizamos cuáles son los salarios de los jugadores de los principales equipos de Italia. Vamos a verlo, comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Gracias ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de salarios, algo que os gusta mucho, porque siempre crea mucha polémica, siempre os gusta... Es un vídeo que además yo reviso durante toda la temporada, es algo totalmente atemporal, así que es algo que veréis, pues a lo mejor alguien no está viendo ahora mismo, estamos nosotros en 7 de septiembre, pues alguien a lo mejor en diciembre nos está viendo ahora, enero, febrero, ¿por qué? Porque vamos a hablar de los salarios de los distintos jugadores y de los distintos equipos que hay en Italia, sobre todo de los grandes en este caso. Así que Irati, te doy la bienvenida, porque da igual cuando nos vea la gente, porque tiene que hacer sus deberes igual. Eso es. Dejad el like, lo más importante de todo, nada más arrancar, que ya se acostumbre, entráis al vídeo, botoncito de like y así nos ayudáis un montón, dejadnos vuestro comentario, vuestra opinión, pues un poquito sobre si os gusta o si es justo ese salario, si debería cobrar más, si debería cobrar menos, dejadnos aquí debajo vuestro comentario y suscribiros a canal, activar la campanita. Pues sí, vamos a analizar un poquito todo lo que son los 6 grandes equipos, que son los que se han hecho público a través de Gazzetta dello Sport y Calcio e Finanza, que son Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio y Roma. No están Atalanta y Fiorentina, no han sido contabilizados todavía, tampoco el resto, pero bueno, son los que sabemos, los que son públicos y vamos a analizarlos, a ver, porque a lo mejor a alguno le puede sorprender, ¿no? También cuánto cobran los nuevos fichajes, para saberlo un poco, quién es el que más cobra, quién es el que menos. Vamos a analizarlo, que yo creo que va a estar bastante bien. Sí, esto es un preludio a lo que luego va a poder ser un vídeo de atracadores del calcio, que es uno de los vídeos que tenemos que repetir porque es uno de los vídeos que más visitas tiene en el canal, así que seguro que lo vamos a hacer y seguro que lo vais a tener prontito. Pero sin embargo, Irati, nos vamos a doble pantalla, mientras que la gente va dejando esos likes, suscripción y compañía, que es algo bastante importante y que nos ayuda muchísimo y que es muy fácil y encima gratis, pero aquí tenemos, Irati, el primer equipo es la Lazio. Sí. Una Lazio que vemos sus salarios en neto, bruto y decreto de crescita, que es algo que, aunque veáis ahí la Lazio, lo ponemos de ejemplo para explicar a la gente, Irati, lo que es el neto, lo que es el bruto y lo que es el decreto de crescita. Sí. Vamos a explicarlo antes de empezar con todo esto, porque al final, bueno, neto es lo que llega al bolsillo del futbolista, lo que el jugador negocia con el club, siempre negocia en neto porque es lo que va a cobrar independientemente de la cantidad de retención que haya, que en Italia pues ronda el 50%, algo inferior, pero digamos que en términos normales el club debe pagar de impuestos prácticamente lo mismo que le paga al futbolista en salarios tan altos, y luego el bruto es evidentemente el total de lo que paga el club, impuestos más lo que le llega al bolsillo del jugador. Pero aquí hay que ver el decreto crescita, ¿no? Que son los dentro de las listas que estáis viendo, el jugador que tenga un asterisco en el salario bruto es el que se aplica el decreto crescita, que significa un ahorro en pago de impuestos para el club. Es decir, vemos por ejemplo el caso de Daichi Kamada, que debería ser, por ejemplo, comparado con Romagnoli le sale más caro al club que Daichi Kamada, concretamente 800.000 euros más caro. Decreto crescita es una cosa que se instauró en Italia, no solo para el fútbol, sino también para otros deportes y para temas de industria, temas de ciencia, para volver a traer a Italia aquellos cerebros que se habían ido fuera, digamos así, y sirve para que cualquier fichaje que viene desde fuera, si firma un contrato de 2 años o más, pues tenga un salario en cuanto a pago de impuestos reducido, ¿no? O sea, le sale más barato al club contratarlo. Dicho esto, no lo toméis al pie de la letra porque hay excepciones. Hay algunos que con 1 año sí han podido servir, depende del país de procedencia, depende de la fecha en la que se firma ese contrato, te ahorras más o menos, depende de la cantidad del salario, te ahorras más o menos. Es decir, a ver, es un poco lío, pero que os quedéis con una idea. Sale más barato fichar a alguien de fuera que a alguien de Italia, nacido en Italia. Igualmente, si tú fichas a un jugador, como por ejemplo aquí tenemos el caso de Pedro diréis, bueno, pero vino de la Roma. Sí, pero es que arrastra el decreto crescita en su contrato desde que la Roma lo fichó desde el extranjero, ¿vale? O sea, quiero decir que también pueden arrastrar y renovaciones arrastran y tal. Pero bueno, ya está, o sea, es simplemente para que la gente se haga una idea de lo que es el decreto crescita y de lo que sirve. Totalmente. Dentro de lo complicado que es el decreto crescita, que luego tiene un montón de matices y demás, pero bueno, eso ya, con todo lo que os hemos dicho, yo creo que ya tenéis lo suficiente para poder entender lo que vais a ver. Bueno, aquí vemos, Irati, todos los salarios del Lazio, una Lazio que hemos visto que ha cometido fichajes, y vemos que, por ejemplo,
Immobile y Luis Alberto, como ya esperábamos y como también se iba a hacer con Milinkovic-Savic y se hacía, son los jugadores que más cobran de la plantilla. Pero bueno, se ha colado ahí Kamada, se ha quedado cerca también por ahí Guendouzi. O sea, comenzamos a ver que, bueno, dos de los muchos fichajes que ha habido se han llegado a colar ahí. Pero bueno, me sorprende, por ejemplo, el de Castellanos, llega con un caché... Bueno, no a lo mejor como el de Kamada y como el de Guendouzi, pero bueno, no es uno de los que más cobra, se queda por ahí en el medio también, y Saxen. O sea, vemos que, bueno, yo creo que es una tabla de la Lazio que en cuanto a sorpresas, tampoco yo creo que hay muchas. Por ejemplo, Pellegrini parece que cobra poco, o Cataldi, pero bueno, es que los italianos suelen ser más o menos así también, como has explicado antes. Sí, porque al final, bueno, lo de Luis Alberto sube a esa posición que solo ocupa Immobile con la renovación que ha hecho ahora, aunque no es oficial, ya ha firmado su contrato y digamos que va a cobrar esa cifra. Y luego Romagnoli, pues digamos que cobra menos que lo cobraba en el Milan, pero sigue teniendo un salario alto. Y Casal es un poco a mí el que más me sorprende, porque llega desde el Verona y tuvo un salto importantísimo en tema de salario, no por el nivel, que bueno, ha estado bastante bien, pero hubo una subasta tan grande en cuanto a intentar ficharlo, que la Lazio tuvo que ofrecerle un salario muy alto, pues para sobre todo convencerle de que sin duda alguna fichara por ellos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la Lazio es junto al Napoli el equipo que menos paga en salarios del top 6. Habría que sumarlo, pero la Lazio es casi seguro es el que menos paga de los 6, el que tiene la lista más baja, que también es comprensible. Y bueno, Provedel, ¿no? Fíjate, el mejor portero de la Serie A del año pasado cobra 1 millón de euros. También es comprensible, es decir, venía de Spezia. O sea, iba a ser el portero suplente. Sí, pero aún así está cuidándose con Patrick y con Fares. Sí. También es verdad que, bueno, ese contrato hay que renovarlo pronto. A Zaccagni y Irati es algo que yo creo que es temporal, o sea, creo que le vamos a ver colarse entre los 3-4 primeros en breve, y viene la renovación de Felipe Anderson, a lo mejor le vemos un poquito más arriba, o se mantiene, o incluso baja, es algo que ya veremos poco a poco, pero bueno, aquí a lo mejor podemos, ya se verá, pero a lo mejor podemos sacar algún atracador del calcio, aunque yo creo que ninguno salta a la vista de que pueda realmente ocurrir. Pero vamos, lo dicho, no sorprende nada que sean los mejor pagados tanto Luis Alberto como Ciro Immobile, un Lazio que, bueno, paga unos 40,5 millones de euros netos en salario, así que bueno, yo creo que es algo que no está precisamente nada mal. Bueno, vamos a cambiar de equipo y vamos a ir con el siguiente, que el siguiente es la Juventus, una Juventus de Turín, que ahí la vais a ver. Una Juventus de Turín que va a estar sujeta a cambios, porque ya sacó Romeo Agresti de que se van a producir cambios con temas de renovaciones, con temas de marchas, e incluso es algo en lo que ya está trabajando Giuntoli. Parece que quiere trabajar primero, bueno, lo dijo en su presentación, sostenibilidad era su gran palabra, así que quiere trabajar primero en una sostenibilidad y después en incluso acometer fichajes, pero bueno, aquí vemos que aquí hay salarios importantes, Irati. Tenemos a jugadores como Paul Pogba, Rabiot o Vlahovic, que son unos de los que más cobran del calcio, pero vemos que también se ha producido una limpieza, pensando, a mí se me viene a la cabeza listas que hemos visto de las temporadas anteriores, que incluso había mucho. Szczęsny a lo mejor era, fijaros lo que cobra, 6,5, 12 brutos, era uno de los. A lo mejor estaba el noveno que más cobraba, sin embargo ahora ya va por el cuarto. Sí, creo que la Juve este verano había ahorrado entre 30 y 40 millones de salario bruto, ¿no? Lo cual es evidentemente bastante, y aún así sigue siendo el equipo que más paga de salarios en Italia, y es algo que tiene que corregir poco a poco, ¿no? Al final, bueno, Pogba es el jugador que más cobra en salario neto de toda la Serie A, y aún así no es el que más le cuesta al club, porque vemos ahí que, por ejemplo, Vlahovic le cuesta casi 13 millones por temporada, ¿no? Por ese salario bruto que es altísimo, al no tener decreto crescita, porque llegó desde la Fiorentina. Aquí hay unos cuantos posibles atracadores, evidentemente, ¿no? De hecho, yo te diría que ahora mismo del top 5 el que más está justificando salario es Rabiot, en cuanto a nivel actual, porque más que Vlahovic, más que Szczęsny, más que Alexandro, más que Paul Pogba. Bueno, Szczęsny está jugando bien, pero el tema es que se cobra demasiado. Es la realidad, es un salario desproporcionado. Alexandro, hubo el lío que contamos. O sea, la Juve se ha tenido que comer 11 millones de euros brutos porque Allegri le dio la gana ponerlo a jugar y se renovó automáticamente su contrato, cuando la idea de la Juventus era que saliera libre a final de este mercado. Y luego el de Rugani, ¿no? 3,5 millones por temporada jugando 2 partidos al año. Sí. O sea, eso es absolutamente surrealista, y por eso la Juve lo que quiere es
tiene un contrato hasta el año que viene, esta temporada solo, y ha dicho la Juve, bueno, Rugani, mira, te renovamos, no sé cuántas temporadas más, pero no vas a, o sea, pero vas a cobrar esto, simplemente. O sea, es una forma, haznos este favor, si no te quieres ir o tal, en vez de pagar de los 3,5 millones en un año, te los pagamos en 3. Eso es. A ver, Rugani palmaría bastante pasta, pero igual no palmaría tanta pasta como la puede palmar en otro equipo, no lo sabemos. ¿Qué le van a pagar en otra parte a Rugani? Además, ¿a dónde iría? Yo creo que no iría a ningún equipo del top 8 y creo que... Además, él, como dice Romeo Agresti, está deseando quedarse en la Juventus de Turín, así que a lo mejor acepta, por lo que decías tú, esos 3,5 millones, hacerlo en 3 años. Una Juve que se ha ahorrado 44 millones de euros en salarios respecto a la temporada pasada, lo cual me parece una absoluta barbaridad, porque si el año pasado costaba la plantilla 121 millones, ahora vale 75,1. Es verdad que se queda lejos de esos millones que comentábamos ahora que costaba la Lazio, pero joder, el ahorro es tremendo. O sea, el mercado de la Juventus también hay que valorarlo por este ahorro que se ha producido. Pero vamos, aquí hay que hacer una limpieza importante. Sí. Además, Chiesa, por ejemplo, acá contrato 2025. Así que habrá que ver si sube, si se queda ahí, si va a querer continuar cobrando 5. Si no, eso habrá que verlo. Pero bueno, yo creo que es una plantilla que ya se comienzan a ver cosas. Por ejemplo, ha llegado Wea, te cobra 2 kilos. O sea, está entre los que menos cobran. Estás llenando una plantilla de jóvenes. Miretti, fíjate lo que te cobra. Es que te cobra 300. Sí. Ealing Junior, 500,000. Faioli 1, Gatti 1, Cambiaso 1. O sea, eso es al final una buena ventaja para Juventus. Y por eso también, Miretti, vemos ese cambio de que apuestan por jugadores de del Juventus Next Gen. Sí, a ver, estos jugadores evidentemente en el momento en el que renueven su contrato pues subirán, pero es verdad que al final tú renovas a Miretti, Faioli y compañía, o vas a renovar a Gatti que te va a cobrar 2,5, quiero decir, sigue siendo bastante menos que lo que te cobran los de arriba. Al final la Juve yo creo que se va a poder permitir en un futuro evidentemente tener algún salario de 7,5, pero cosas aisladas y lo normal tiene que ser que sigan un poco la costumbre de Milan o Napoli y afianzarse en los 5, 4,5, 4, si quieren hacer sostenible al club, quiero decir, es la única forma, tienen que rebajar sí o sí la política salarial porque es que la Serie A no permite gastos más grandes con lo que se ingresa por derechos de televisión y demás. Entonces es lo que hay, o sea, ya sabemos que la Juve intentó vivir por encima de sus posibilidades estos últimos años desde la llegada de Cristiano y demás para pelear la Champions y que le ha pasado un agujero económico gigantesco, el problema de las plusvalías y demás. Sí, se van a producir varios cambios en esta lista de salarios porque va a renovar hasta 2028 Gatti, por tanto subirá de esa posición seguro. Uno de los que va a aparecer seguramente el año que viene en esta lista va a ser Dean Huijsen, que va a renovar, se le va a hacer un salario que tenga que ver con que ya va a jugar en el primer equipo. Luego sí. con Adrien Rabiot se va a intentar hablar para que se quede, pero para que cobre menos. No sabemos, no creo que se le vaya a hacer lo de Rugani, que se le vaya a dar ese salario en varias temporadas, pero sí que se le bajará, se le va a ofrecer una renovación. Se va a intentar hablar con Wojciech Szczesny también y con Dusan Lajovic. En caso de que no acepten rebajas, es muy posible que se acaben marchando por todo lo que le cuestan al club. Y luego está no solo el tema de Rugani que ya hemos comentado, sino Irati, el tema de Pogba, porque informa Romeo Agresti que ya hay contactos con Rafaela Pimenta para la negociación, porque quieren que se rebaje la parte fija de lo que recibe Paul Pogba. O sea, ahora mismo no está... Esos 8 millones que cobró la temporada pasada netos son todos a la basura porque no dio absolutamente nada. Esta temporada ha comenzado más o menos igual, aunque ilusionaron un poco esos minutos en Empoli. Así que va a tener que producirse un cambio con Pogba. Pogba es un atracador, sin ningún tipo de va a estar duda. Ahí, va a estar en ese vídeo seguro. Sí. Pero bueno. Bueno, el siguiente equipo del que vamos a hablar es el Napoli, que como comentabas antes tiene bastante sostenibilidad. Aquí se hizo un trabajo con Cristiano Giuntoli, un trabajo con Aurelio De Laurentiis y un trabajo que se mantiene. Así que por eso vemos aquí un Napoli que en cuanto a importancia vemos normal que Osimhen sea el que más distanciado está, aunque ojo, va a estar más distanciado porque se está hablando de un salario de 7-8 millones por temporada, así que es muy probable que se marche mucho más lejos. Seguís viendo a Kvaratskhelia ahí por 1,2. Se hablaba de renovación de Laurentiis y el Napoli la desmenten ahora mismo. Así que es ahora mismo el sexto jugador que menos cobra de toda la plantilla con el nivel que está pegando. Pero vemos también un Di Lorenzo con 3. Y luego vemos algún atracadorcillo por ahí, como por ejemplo Deme. Sí, a ver,
Se han quitado a Lozano, que cobraba lo mismo que Osimhen. O sea, Lozano, recordemos que estaba en el top de salarios sin ser titular indiscutible, lo cual ha sido un ahorro importante. Como dices tú, ¿no? Osimhen, si renueva pronto, que yo qué sé, yo ya han dicho 2 veces que estaba renovado, pero todavía no ha renovado, así que seguimos esperando, pero sí, un salario histórico, se habla de 8, que puede ser con bonus incluso 10, y sería el que más cobraría de toda la Serie A, ¿no? Lo cual para el Napoli, evidentemente, es algo brutal. Pero a ver, lo de Kvaratskhelia, el Napoli es que también, quiero decir, está aprovechando de que firmó un contrato hasta 2027, y el entorno de Kvaratskhelia dice, no, va a renovar, va a duplicar el salario, va a mejorar. Y el Napoli dice, ¿por qué? Si tiene contrato ya. O sea, quiero decir, no sé si el plan del Napoli es mantenerle cobrando eso hasta que se acabe el contrato, que es imposible. Quiero decir, el Napoli también tendrá que reconocer el rendimiento y subirle, no te digo a 7 millones, evidentemente, pero ponerle a la altura de los que tienen 2,5, 3. Y luego, si mantiene ese nivel, pues volver a renovar el contrato, ¿no? Pero 1,2 después de la temporada que hizo el año pasado, MVP de la Serie A, un ajuste debe haber. Y luego se habla mucho de Zielinski, pero yo Zielinski entiendo que si renuevas cobrando lo mismo o menos. O sea, no puede cobrar más de 3,5 Zielinski por rendimientos que es... No tendría sentido. Sí. Yo creo que al final si quitas a lo mejor un Zielinski que merecería quizás menos y a un Deme que se lo han intentado quitar de encima pero no han podido, creo que queda una lista más Zielinski o menos... que José rechazó casi 20 millones de Arabia, ¿eh? Sí. Dicen que su mujer no estaba dispuesta a marcharse a Arabia y su familia. Yo lo entiendo. Por una parte lo entiendo. Pero por otra, están perdiendo mucho dinero. Eso es una decisión totalmente personal. Pero bueno, yo creo que vemos aquí una lista muy alterada por el tema de Kvaratskhelia. Va a estar alterada por Víctor Osimhen. Pero mirad, respecto a la temporada pasada, el Napoli se ha ahorrado 3 millones. O sea, se ha marchado Quimilla y se ha marchado Lozano. Ha llegado algún que otro fichaje. Y aún así, fíjate, el año pasado costaba neto 45,6 millones de euros la plantilla, ahora cuesta 42,5 y en brutos costaba 71,8 y ahora vale 68. O sea, bueno, vemos que el Napoli campeón mantiene piezas importantes y encima ahorra. Y a lo mejor los 3 millones que se ha ahorrado se los va a dar a Osimhen y va a cobrar 7,5. No, pero es que ha ingresado por ventas más de lo que ha gastado en fichajes e ingresa y ahorra en salarios. Sí. Claro, es que Lindström cobra menos que Lozano, Nathan cobra menos que Minjae, Caljust cobra menos que la cesión de Ndombele, por ejemplo. Por lo tanto, al final es que salió ganando en ese aspecto, ¿no? La única mancha aquí es Deme, evidentemente. Diego Deme, que fue un fichaje un poco la desesperada en invierno, antes porque lo de Lobotka no estaba saliendo bien con Gattuso, y cobra 2,5 y no juega. Sí. Por suerte tiene decreto Crescita y le cuesta solo, entre comillas, 3. El problema de Deme es que no lo han podido colocar en ningún sitio, cobra tanto que nadie le va a pagar esas cifras. Entonces, al final es un problema que se han encontrado, pero bueno, es la única mancha, podemos decir, ¿no? Vamos a ver si Turquía o Arabia Saudí se la acaban llevando de manera definitiva los últimos días de mercado. Es verdad que el Hertha de Berlín estaba dispuesto a pagarle ese salario, pero Deme no estaba convencido porque precisamente el Hertha no pasa por sus mejores momentos. No está en segunda, ¿no? Si no recuerdo mal. El Hertha de Berlín. O sea, imagínate. Así que no le ha convencido mucho el destino a Deme, ha decidido quedarse por el momento, aunque no está inscrito en la lista de la Champions League. Bueno, pasamos a la Roma, que aquí vais a ver, hemos ido Juve, hemos vuelto a bajar al Napoli, ahora volvemos a subir, porque la Roma también paga mucho dinero, una Roma que se ve condicionada por lo que le paga Romelu Lukaku, Dybala, Paredes, Abraham, Endika, Sánchez. Vemos aquí que muchos han llegado como agentes libres, muchos también han llegado con cesiones y otros han llegado por muy poco dinero, en cuanto a traspaso, como es el caso de Paredes. Sin embargo, tienen salarios muy importantes, como es el caso del argentino, y yo creo que se ve todo muy condicionado por eso. Y me sorprende, por ejemplo, Aguar, que cobra 3 millones de euros pese a haber llegado como agente libre, y Endika cobre 4, pero es una lista muy alterada por eso. Al final tú no te estás gastando nada en tema de traspasos, pero luego en el montante total de salarios, ahí sí que es un equipo caro. Pero por otra parte, al igual que estamos hablando de los que cobran mucho, me sorprende Cristante, que sigue cobrando 1,8 millones cuando es un fijo en el 11 de José Mourinho, o que Azmoun haya llegado cobrando 1,7. O Bove, que cobra 100.000 euros. A ver, lo de Bove, yo no sé si está mal la fuente de la Gazzetta o qué, pero me parece imposible. O sea, no sé. A ver, debe de renovar mañana mismo. O sea, y Zalewski igual, ¿no? Son dos titulares casi que están cobrando sueldos de primavera, ¿no? Son sueldos ínfimos que evidentemente van a
van a mejorar. Bueno, la Roma yo creo que, si no recuerdo mal, es el que más ha subido respecto al año pasado, ¿no? En cuanto Sí. a montante de salario, creo que son 16-20 millones, ¿era? Sí, mira, la temporada pasada eran netos 56, han subido a 68 y Sí, en pues lo eso. bruto pagaban el año pasado 88,3 y este año pagan 104. O sea, ha Sí, 16. crecido 16 millones de euros, que es una barbaridad. Sí. A ver, lo de Lukaku llama la atención a todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, no debe sorprender. O sea, quiero decir, Ha se sabía renunciado a que iba. dinero. Claro, claro, o sea, Lukaku cobraba 12 netos en el Chelsea, ¿eh? Y renunció el año pasado casi 4 para ir al Inter y ha renunciado algo más de 4 este año para ir a la Roma. Es verdad que hay decreto que excita y la gente dirá, ¿por qué? Si es un año de cesión. Bueno, no sé si le empalman con lo del año pasado o qué, pero Debe ser. el caso es que se lo aplican y la Roma se ahorra algo. Pero sí, son salarios muy altos, es la realidad. O sea, la Roma tiene salarios de equipo peleando con el Milan por ser el tercer equipo con los salarios más altos, incluso más altos que el Milan, quizás. Esto habría que sumarlo en total, pero están ahí uno con otro, todos por detrás, evidentemente, de Juventus e Inter. Y lo de Indica llama la atención porque no ha jugado ni un minuto, la verdad, 4 millones y no ha jugado. Tammy Abraham lesionado cobra 4,5, pero bueno, es una inversión que se entiende en su día después de ficharlo desde el Chelsea por 40 millones. Paredes llega con un salario muy importante también, pero lo que dices tú, son jugadores que llegan gratis o prácticamente gratis y toda la inversión se va directamente a lo que es el salario. Bueno, de hecho, la comparación con el Milan están por debajo porque el Milan son 150. Ah, no, son en neto, ¿vale? En bruto, pues son 89. A ver, porque es que aquí no lo tiene muy bien explicado. Bueno, el coste total de la plantilla es 150, el del Milan. Y el del. Bruto, ¿no? Sí, bruto. Y el de la Roma está en 104, pero bueno, Ah. es que es, Sí, pues es el cuarto equipo entonces, porque estos son más altos que el Napoli, sin ningún tipo de duda. Pero la verdad que hay mucho decreto crescita en la Roma, como podéis comprobar. totalmente. Bueno, pero claro, aquí siguen metiendo. Olvida, Y Dybala son... olvidad lo que he dicho del Milan porque todavía siguen metiendo lo estoy viendo en Calcio Financial, la gacheta de los Sport, todavía siguen contando un poco el coste total del año pasado. Entonces puede estar en 89, puede ser 89 millones. Están muy parecidos ambos. Pero, por ejemplo, Dybala son 4,5 más bonus, que no se cuentan mucho los bonus en estas listas y tal, pero Claro. que son casi 6 kilos. Entonces la diferencia con Lukaku no es tan grande. Mira, el Milan son 89 kilos en coste bruto. Pues casi nada. O sea, la Roma está en 104. O sea, el año pasado estaban más o menos parejos, pero este año la ha subido. Porque yo lo que estaba contando, la cifra que he dicho yo antes, era Pero el Milan son 89 brutos, 89 netos. 89 brutos. Pues Estipendio fíjate, la Lordo. Roma, Sí, la Roma gasta más en salarios que el Milan. sí. O sea, por eso. Es que lo que estaba contando también en la cifra que he dicho de 150 millones de euros es. Pone coste total, que ahí se cuentan las amortizaciones de los Sí. jugadores que se han marchado. Por ejemplo, David Vázquez ahí está entre ellos. 7 millones de Ketelare, y esos ya no cuentan. Sin embargo, en cuanto a estipendio lordo, que eso en italiano significa el salario bruto, el Milan son 89,8 millones de euros. Bueno, Si quieres lo comentamos, de hecho, el Milan. perfecto, pues vamos si te parece con el Milan, que es el siguiente, y luego ya solo nos quedaría el Inter. Bueno, un Milan que aquí lo ve la gente, tiene Rafael Leao, que es el que más cobra, 5 millones de euros, aún así, me parece poco. Teo Hernández cobra 4, me parece poco. Está Benacer, está Loftus-Cheek, que viene de la Premier, Pulisic, que viene de la Premier, eso Sí. también hay que contarlo, Tomori, que llegó en su día de la Premier, Giroud también. O sea, este tipo de jugadores vienen cobrando mucho más dinero en la Premier, cobran menos en el Milan, pero aún así son salarios que si los ponemos en la tabla son altos. Pero vemos ir a ti la filosofía que en su momento puso la directiva con Maldini, que era 3,5 millones de máximo. Ahora vemos nuevos contratos, el de Teo, el de Benacer, ya van subiendo a 4, pero se quedan en 4. O sea, Rafael Leao en 5, pero no sube más allá. Sí, sí, al final el Milan es el equipo que más usa el decreto crescita, el que menos italianos tiene o menos jugadores de la cantera sube, ¿no? También, y al final pues hay mucho jugador que viene desde fuera para ahorrar en ese tema de salarios. De hecho, arriba destaca Benacer, ¿no? Como vino desde el Empoli, desde la propia Serie A, pues no aplica el decreto crescita, mientras todos los que le rodean sí aplican ese decreto, ¿no? Florenzi y Caldara, digamos, un poco pueden ser las manchas de esta lista, ¿no? A nivel de excesos, Florenzi pues fue un fichaje un poco ahí a la desesperada, ¿no? Para tapar un agujero, que ha jugado poquito, la verdad, problemas de lesiones,
y como ya tenía un contrato alto en Roma, pues lo ha heredado un poquito, y Caldara, pues qué decir, ¿no? Aquel fichaje en su día millonario que ha salido desastrosamente mal. Y luego vamos a añadir quizás Jovic, pero Jovic, que ha salido como agente libre, pues cuesta lo mismo, o cobra lo mismo que cobraba en la Fiorentina, ¿no? Por lo demás, a ver, es que son salarios comprensibles para los fichajes. Quiero decir, evidentemente Chukwueze no ha demostrado lo que ha demostrado Theo, pero ni los del Chelsea. Pero tú, para atraerlos aquí, tienes que ofrecerle un sueldo competitivo. Sí. El problema es que Theo y Leao cobran menos de lo que deberían. Pero bueno, eso es un tema que mientras consigas retenerlo. Pero evidentemente aquí lo que hemos dicho muchas veces, aquí cualquier equipo grande de la Premier o un Bayern, un PSG viene y a Leao Theo le paga el doble como mínimo. Sí. Si a Lukaku le dieron 12, a lo mejor a Leao le darían más o menos lo mismo, ¿no? Y aún así, claro, quedándose en el Milan cobrando 5. Han llegado otros fichajes esta temporada, aparte de otros, o sea, han llegado más, pero 3 fichajes que me quiero centrar: Musa, Okafor, que cobran 2, y Reinders cobrando 1,7. Fíjate ya lo bien que está empezando a salir al Milan, cobrando a Reinders 1,7, que es uno de los que menos cobra de toda la plantilla. Una plantilla que cobran solo 6 millones de euros más que la temporada pasada. O sea, estamos hablando que ha llegado muchísimos fichajes, se ha marchado Tonali y muchos jugadores que no contaban, y aún así el Milan solo paga 6 millones más en salarios, que me parece también una muy buena estrategia. Que se han ahorrado los 4 y pico de Origi, que quieras que no, es un ahorro importante, ¿no? Sí, al final, pues a ver, la diferencia entre fichar desde una liga menos mediática y una liga top, ¿no? Fichas a Loftus-Cheek, cobra 4, viene desde la Premier, desde el Chelsea, fichas a Reinders, viene desde la Z de la Eredivisie, te cobra 1,7, ¿no? Al final es evidente el destino desde el que viene cada jugador. Okafor viene desde la liga austriaca, ¿no? También es comprensible que cobre eso, y Musa es que estaba de bajón, la realidad, y el salario de Musa en el Valencia tenía que ser bajísimo, y habrá sido un crecimiento muy grande para él también a nivel económico, ¿no? Krunic cobra 1,1. Krunic a priori va a subir hasta los 2,5, ¿eh? Va a renovar y se va a poner ahí a la altura de Caldara Jovic, a priori. Sí, mientras que no... Lo raro es ver ahí a Meñón, pero bueno, yo creo que también le queda poco tiempo hasta otro. Y Cho cobra poco, pero Cho vino desde el Schalke, demasiado joven. Es comprensible ese salario, pero evidentemente renovará y lo subirá. Pero vino como cuarto central, entonces bueno, es claro, incomprensible, pero seguramente que la acaben renovando. Bueno, el último equipo que nos queda por analizar es el Inter de Milán, que lo tenéis ya aquí. El que más cobra es Çalhanoğlu, que también hay que contar que llegó como agente libre y renovó hace poco también. Y renovó hace poco. Entonces, 6,5 netos a Çalhanoğlu, que bueno, me parecen una barbaridad, también te digo. Y que cobre más que el Lautaro Martínez también me parece mucho. Pero bueno, ha llegado como agente libre Marcus Thuram. También es normal que se ponga ahí en esos 6 millones de euros. Y luego está Bastoni cobrando 5,5. Bastoni incluso pedía más y que ha renovado hace poco. Pavard, que también tiene prestigio internacional. Fijaros dónde está Varela. O sea, son 4,5 millones de euros. Luego una serie de fichajes. Mkhitaryan, que llegó ya la temporada pasada, pero también está por ahí Fratesi, Arnautovic. Yo creo que también el Inter, para los jugadores contrastados que ficha, tiene un buen montante de salarios. O sea, no me parece nada descabellado lo que hay. Obviamente lo comparas con el Milan, y es que el Milan es admirable los poco que pagan en salarios y los jugadores que tienen. Pero el Inter, salvo lo de Çalhanoğlu, que sí que es verdad que esté por encima de Lautaro me chirría, y que esté tan arriba también me chirría un poco. El resto, no hay así nada que me sorprenda en el tema de que cobren mucho. Eso sí, en los que cobran poco, tanto Di Marco como Acerbi han llegado están cobrando poquito, aunque Di Marco va a ser el próximo en renovar, con el que ya hay un principio de acuerdo, y el jugador está pidiendo cobrar 3,5, aunque podría haber un acuerdo por 3. Que no es ninguna locura, ¿eh? O sea, quiero decir, es algo, él es interista, el único jugador de la cantera de aquí, y va a renovar sí o sí, está claro, salvo que le escupan a la cara, que no va a pasar, pero va a acabar cobrando eso, como dices tú, entre 3 y 3,5, ¿no? Que aún así es un gran trato para el Inter. Acerbi yo creo que se va a quedar ahí ya por la edad que tiene y no va a cobrar mucho más. Y bueno, a ver, sorprende evidentemente que Çalhanoğlu es uno de los jugadores que más cuesta de la liga, ¿no? Porque son 12 millones brutos. Y yo creo que Lautaro no tratará de renovar otra vez, porque al final le está demostrando por rendimiento y por liderazgo que es el
mejor jugador de este equipo, y tampoco creo que sea, o sea, como mucho, yo no creo que supere los 7, 7,5. O sea, Ya. igual es el tope que se puede marcar el Inter y creo que Lautaro estará rondándolo. Y por lo demás, pues Bastoni renovó hace poquito también, Çalhanoğlu, como hemos dicho también. Vamos a ver Varela si sube un poco más para poder retenerlo de cara a futuros acuerdos. El Inter, si no recuerdo mal, ha ahorrado también respecto al año pasado. Un poquito. Sí, son unos... han ahorrado 12 millones de euros. O sea, Bueno. El año pasado tenían 129 millones brutos, ahora este año son 117,8. Bueno, no está mal, ¿no? Al final tienen que ir buscando un poco eso. Intentar, fíjate, narrado con la salida de Gagliardini, de D'Ambrosio, llegan jugadores que cobran poco como Bisek, como Klaassen, como Audero. Te has quitado Lukaku. También Handanovic, se ha ido Brozovic, se ha ido Lukaku, que cobraba mucho. Brozovic, que eran 12 millones brutos. Onana. Checo. Seco, sí. O sea, han salido jugadores con salarios bastante pesados y aunque han llegado otros también con salarios importantes, Skriniar también se ha ido, pues... A ver, es una plantilla más o menos equilibrada que tiene que seguir ahorrando de cara a años futuros, como ya han dejado claro, pero que al final pues tampoco es ninguna locura nada, yo creo. O sea, Çalhanoğlu sí, puede pensar la gente, pero Çalhanoğlu sorprende porque está arriba. Si cobrara eso y hubiera dos por encima suya, nos llamaría tanto la atención, porque el nivel de Çalhanoğlu en el Inter ha sido muy bueno. Sí, o sea, ha sido bueno. Lo que pasa es que, claro, viendo que es uno de los que más cobra de la liga, creo que también está condicionado en ese sentido. Fíjate, tengo aquí lo que se ha ahorrado el Inter. Por ejemplo, se ha ahorrado 6,5 millones netos de Brozovic, 5 millones netos de Checo, 3 de Correa, que cobraba lo mismo que Milan Skriniar, 3 millones de euros. Que Milan Skriniar estaba entre renovar y que le iban a subir el salario bastante en el Inter o marcharse al Paris Saint-Germain, decidió irse al Paris Saint-Germain. 3,5 millones de Onana, 2,5 de Gosens, 2,5 de Handanovic, 2 de D'Ambrosio y 1,5 de Gagliardini. Eso, que luego hay que sumarle lo que hemos comentado cuando hemos visto a la Roma, que Lukaku cobraba unos 8 millones, 8 y pico la temporada pasada. Y luego es verdad que también han cometido muchos fichajes. Así que, bueno, y le decimos a la gente que nos deje por aquí debajo en comentarios, ¿no? Que si quieren hacernos un preludio de lo que es atracadores del calcio, que nos digan, oye, pero ¿cómo puede cobrar este tío eso? O qué poco cobra no sé quién, algo que no hayamos comentado o algo que os guste. Bueno, nosotros vamos a leer siempre todos vuestros comentarios y que dejároslo por aquí debajo, pero también suscribiros al canal, activar la campanita y dejar un buen like en este vídeo.